10 puntos, acá andamos. Gracias por tomarte el tiempito para charlar con nosotros. Ah, por favor, un gusto. Ya entró el tesorero también, así que estamos salvados, Dieguito. Cosa que pasamos con hablar con el tesorero. Hola Diego, Hola, ¿cómo estás? muy bien, todo muy bien. Bueno, Acá andamos. muchas gracias por aceptar esta charla en uno de los días que va a ser muy especial tanto para vos como para Talleres, ¿no? Esa gran final que hubo, la final del siglo denominada. Sí, la verdad que es un gusto siempre charlar de un recuerdo tan lindo después de tantos años, ¿no? Así que muy contentos. Diego, ¿qué recordas de, bueno, ya pasaron muchísimos años, van pasando los años, hay cosas que se van borrando, hay otras que quedan seguramente en el recuerdo, que no se van a ir más hasta el último día quizás de tu vida? ¿Qué recordás de esa final, de la etapa previa, de todo? Porque me acuerdo que estaba Córdoba movilizada prácticamente, y te diría que gran parte del país, porque bueno, era una final de dos clásicos rivales que definían el ascenso, ¿no? Sí, en realidad yo creo que estuvo paralizado todo el país, ¿no? Porque siempre un Taller y Belgrano y más en una final atrae mucho a la gente de todos lados. Entonces, estaba movilizado todo el país, estaba muy interesado el periodismo de Buenos Aires por sobre todas las cosas. Y no, recuerdo todo, obviamente, son recuerdos muy gratos, muy lindos. Desde la concentración, desde lo que fue la concentración, la ansiedad, el nerviosismo, obviamente. Nosotros veníamos de malograr varios intentos de ascenso y bueno, sabíamos que jugar una final nuevamente y más contra Belgrano, obviamente que iba a ser algo difícil, algo duro, y sabíamos que la teníamos que ganar como sea. Ahí a mí en lo particular me hubiese ganado de otra manera, porque yo creo que hicimos un gran primer tiempo donde lo podríamos haber definido, y bueno, después dejamos pasar las oportunidades, sabíamos de antemano que Belgrano era un equipo que nunca bajaba los brazos, que tenía buenas individualidades también, y sucedió así, le dimos margen a que ellos se repusieran, llegaran al empate, y a lo último Chiche clavó ese gol, y lamentablemente todo lo que pensábamos en el primer tiempo o en el entretiempo, que con un gol más ya lo definíamos, pasó a ser puro nerviosismo porque fuimos a la alargue, tuvimos que soportar el envío anímico de ellos, obviamente, y bueno, por suerte la lotería que son los penales fue para nosotros. Yo no tengo, perdón, porque en un ratito tengo un compromiso que quería no dejar de estar en el arranque de la nota. Quería, bueno, justamente ya con eso lo dejo a mis compañeros que sigan con la entrevista. En ese instante del tiro libre del Chichi Sosa, porque la verdad fue encima a dónde la puso, fue excelente. Sí. O sea, ¿qué pensaste internamente? Dijiste, o sea, ¿acá lo perdemos o todavía? Porque la verdad fue increíble la remontada. Creo que nadie se esperaba, o sea, lo que pasó en los últimos minutos. Y fue un momento durísimo, anímicamente fue un golpe muy duro porque se nos vinieron encima todos los recuerdos de las finales anteriores, todos los fantasmas de Huracán de Corrientes, de Gimnasia y Tiro de Salta, penales también, de haber perdido haber perdido en la última fecha el campeonato con Argentino Junior, entonces se nos vino todo eso encima y obviamente que te creaba más allá de que uno siempre tiene confianza en los que están, en ese momento yo estaba afuera también, pero confiaba ciegamente en mis compañeros. Pero sabía... Quizás estando adentro, estando afuera, más nervios, me imagino. Sí, muchísimo más, se sufre muchísimo más. Fueron momentos donde se sufrió mucho. Pero bueno, como te decía, confiaba muchísimo en mis compañeros. Sabía que iba a ser complicado porque era un envío anímico gigante para Belgrano. Y bueno, todo lo demás, gracias a Dios,
Después tuvimos un final feliz, pero fueron momentos de incertidumbre bastante grandes, donde obviamente que se te viene a la memoria, lo primero que se te viene a la memoria es que si perdíamos ese partido, no sé cómo íbamos a salir de ese estadio, porque iba a ser contra el rival de toda la vida, después de haber perdido varias finales, entonces iba a ser algo durísimo. Bueno, yo te agradezco, Diego, lo digo con mi compañero. Gracias, Hugo, gracias. Dale, Andrés. Felicitaciones de nuevo y a disfrutar esta nota, que creo que para los hinchas de Talleres un hermoso recuerdo que va a quedar ya para la historia. Así que gracias, Diego. No, por favor, Andrés, un gusto. Igualmente. Gracias. Diego, ¿cómo fueron esas semanas previas, sabiendo de que era la famosa final del siglo, ¿no? Llegan Talleres y Belgrano a una verdadera final y por un ascenso. Nosotros sabíamos siempre, yo creo que todo jugador de Belgrano, de Talleres, sabe lo que significa un clásico, sabe cómo lo vive la gente, el folclore de la gente, y sabe que esos partidos no se pueden, dentro de las posibilidades no se tienen que perder, de última lo terminas empatando. Pero bueno, esto era aún más, había muchísima más expectativa, porque como decía, era la final del siglo, y bueno, todo lo que significaba eso, las semanas previas, fue con ganas de que llegara ya el día de partido, porque las horas no pasaban más, la ansiedad y el nerviosismo a medida que se van acercando las horas son mucho más grandes. Después, una vez adentro del campo de juego, uno olvida todo eso, ¿no? Pero fueron días previos bastante de muchísima ansiedad, porque la gente te hacía saber que ese partido no lo podíamos perder bajo ninguna circunstancia. Ese es el punto también, ¿no? Que la gente le hacía sentir todo el fervor, todo el calor, toda la predisposición para lograr el objetivo que para el lado de Talleres se logró. Sí, seguro, más allá del acompañamiento que siempre tuvimos de parte de la gente y el apoyo, obviamente que el hincha te hacía saber que ese partido no había que perderlo, que había que ganarlo como sea. Por eso se disfrutó tanto más allá y se sigue disfrutando hasta el día de hoy, y se sigue festejando hasta el día de hoy ese ascenso y esa final, más allá de que lo hayamos ganado por penales, ¿no? ¿Cuánto influyó Ricardo Gareca en todo esto? Muchísimo, muchísimo, porque el Flaco realmente formó un equipo en base a un gusto personal. Él confiaba ciegamente en los jugadores que tenía y nosotros confiábamos ciegamente en él porque nos dio esa libertad de poder dentro de la cancha hacer lo que querramos, obviamente con las obligaciones normales de un jugador de fútbol, pero siempre permitiéndonos jugar con total tranquilidad y con total libertad para tomar cualquier decisión dentro del campo de juego. Un equipo de Talleres que se fue formando y se fue consolidando con el correr de la fecha, ¿no? Y cuando verdaderamente se fue formando ese grupo para llegar al objetivo final, porque muchos jugadores de buen pie, muchos jugadores de experiencia, y tenés que unirlo y tenés que estar ahí para poder llegar a lograr las cosas que lograron. Sí, 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 obviamente, y por eso te digo que en eso el Flaco tuvo muchísimo que ver. Estábamos realmente, el cuerpo técnico, porque estábamos físicamente impecables, estaba Néstor Bonillo, realmente estábamos muy bien físicamente, pero obviamente que había que encontrar un equilibrio, porque era un equipo que jugaba muy bien de mitad de cancha hacia adelante, pero quizás no tenía la recuperación que a lo mejor tenía Belgrano. Entonces sabíamos que había circuitos que no nos podían cortar. En el primer tiempo yo creo que fue un partido casi perfecto el nuestro, porque le creamos muchísimas situaciones de gol, que después lo terminamos pagando por no haber sido certeros a la hora de definición y haber llevado todo esto a un sufrimiento, creo yo, no merecido por el juego que habíamos tenido, pero sí por la cantidad de goles o de errores que tuvimos dentro del área para definir ese partido. Pero
te voy a repetir, era un equipo que a pesar de jugar muy bien de mitad de cancha hacia adelante y no tener tanta marca, de mitad de cancha para atrás había unas fieras detrás nuestro que nos permitían tomarnos esas libertades de poder tirar una gambeta cuando quisiéramos, de hacer el fútbol que nosotros podíamos hacer, ¿no? Siempre dicen de que el que sale campeón es el que juega mejor, pero ustedes sabían que tanto Talleres como Belgrano eran los dos equipos que podían llegar a jugar esa final, a lograr el ascenso, primero ustedes y más tarde Belgrano. A mí particularmente, yo entiendo que el mejor es el que gana siempre, más allá Sí. del juego. La realidad es que más allá de cómo ganes una final, del que todos se acuerdan es del que salió campeón. Sí me sorprendió la fortaleza anímica que tuvo Belgrano, porque en ese tiempo se jugaba el octogonal y era muy difícil reponerse, y más después de haber perdido la final contra el clásico rival, tener esa capacidad para sobreponerse de un duro golpe, afrontar lo que venía y poder haber salido campeón y ganarlo bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que obviamente llegamos los dos, los mejores, a la final. Después ganamos nosotros por una lotería, creo yo, de penales, porque en los penales obviamente es incierto, gana el que está iluminado o se ilumina el arquero o lo que fuere, o el travesaño, en este caso nosotros nos salvó el travesaño, sí. Pero no tengo duda que llegamos los mejores dos del campeonato, porque después ascendió Belgrano detrás nuestro, ¿no? Por lo general, cuando se logran estos objetivos, dicen que las patas de la mesa tienen que estar siempre bien firmes y unidas. Cuerpo técnico, jugadores, dirigentes. ¿Ellos estuvieron a la altura de las circunstancias? ¿Estuvieron con ustedes? Sí. Sí, siempre tuvimos el apoyo de la directiva, ni hablar del cuerpo técnico, Siempre hubo confianza plena en lo que podíamos dar como equipo, más allá de que este grupo se venía formando anteriormente y con algunos golpes encima. La directiva y el cuerpo técnico tenían plena confianza en nosotros y nosotros plena confianza en ellos. Se unió todo como para llegar al, qué sé yo, a la frutilla del postre, obviamente, ¿no? Después de todo lo que pasó con tus compañeros de equipo, ¿quedaron amigos? ¿Saben juntarse? ¿Saben estar en contacto continuamente? Continuamente estamos en contacto. Tenemos un grupo de WhatsApp, inclusive hay chicos que yo no he jugado con ellos, porque yo después me fui a Francia en el 99, sí. Como el Sopo Aguilar, Silva, hay algunos chicos que yo no he jugado, pero continuamente ese grupo del 98, 99, 2000, está en contacto continuamente. Ese título... juntar ese rato que no nos juntamos. Ajá. Ese título fue, en tu caso personal, el puntapié para seguir tu carrera, en este caso fue en el exterior. Sí, fue el comienzo de algo inolvidable para mí. Fue lo que me dio la posibilidad de volver después de mucho tiempo a una primera división, de más allá de tener que sumar muchos puntos para no descender. Creo que el equipo estuvo a la altura. Era un equipo que jugaba muy bien, que tenía falencias como cualquier otro, pero que quizás pecaba por ahí de inexperiencia en el momento de manejar la pelota, de abusar de una gambeta, pero siempre era un equipo que intentaba jugar, porque te vuelvo a repetir, eso es lo que nos pregonó siempre Flaco. Creo que cuando ascendimos hicimos grandes partidos, sobre todo contra los equipos más importantes, y eso es un poco lo que me fue dando la posibilidad a mí de ser un poco más mirado. Tuve la suerte de hacer varios goles en el primer campeonato que me tocó jugar con Talleres en primera división, y eso hizo lo posterior de que tuviese la suerte de por ahí ser mirado por Boca, después vendido al exterior. Entonces
en gran parte eso se empezó a formar desde el ascenso. Diego, ¿cómo fue el día después de haber obtenido el ascenso y ganarle la final a Belgrano? Yo siempre digo que en el fútbol se disfruta mucho menos de lo que se padece. Yo recuerdo después de la final con Huracán de Corrientes que estuve como 15 días o más sin salir de mi casa porque me daba vergüenza. Y después de haber obtenido el ascenso con Talleres, haberme sacado ese peso que tenía de que quería ascender sí o sí, se disfrutó mucho menos porque después empezás a proyectar nuevos objetivos, se vinieron otras metas, se disfrutó lo que se tenía que disfrutar. Hoy, con el tiempo, uno dice, ¿cómo no haber disfrutado más de mis compañeros, de haber estado, de haber compartido más cosas con ellos? Porque yo siempre fui una persona muy casero, no era de salir mucho, y había veces que los muchachos se juntaban a comer asados, y yo por ahí muchas veces no iba, porque ya tenía una familia, ya estaba casado, tenía mis hijos que ya eran chiquitos, y entonces muchas veces trataba de compartir tiempo que cuando venían las concentraciones o las pretemporadas o todos los fines de semana que yo tenía que jugar no lo podía aprovechar con ellos. Con el tiempo quizás uno extraña un poco más todo eso, y creo que a todos nos pasa eso. Uno extraña el no haber llegado un rato antes a la práctica para poder tomar unos mates con el utilero, de no haber entrado un rato antes a la cancha para poder ver, sentir el olor a césped, ver las pelotas, ver la cancha vacía, todo se extraña después. Pero bueno, uno después que pasó se va acostumbrando, vuelve a la vida normal y es como que queda en el recuerdo de algo hermoso que uno le tocó vivir. Vos recién decías que Talleres de mitad cancha para adelante tenía buen pie. La verdad que era un equipo que llegaron a decir colegas porteños, jugadores de Buenos Aires, que la verdad que era lindo ver a Talleres por su forma de jugar, la impronta que le puso Ricardo Gareca. Bueno, hoy en día Ricardo, técnico de la selección de Perú, y la verdad que eso es gratificante, ¿no? Porque para que desde afuera estén viendo y estén halagando al equipo donde vos estabas jugando. Sí, obviamente que siempre ese equipo. Yo siempre digo que el mejor medio campo que me tocó compartir en un campo de juego fue Villarreal, Pino, La Chancha, yo de enganche y adelante el Cachi y Rodrigo Estudillo. Fue, creo yo, que de los mejores equipos que me ha tocado jugar en lo que ha sido mi carrera. Jugadores que trataban muy bien el balón y bueno, y obviamente que teníamos un técnico que siempre pregonó eso. Hasta el día de hoy, vos lo ves en la selección de Perú y nunca hubo un equipo que salió a defenderse, por el contrario, siempre salió a jugar. Puede, obviamente, como selección no ser favorita, pero siempre jugó muy bien dentro de las posibilidades que tenía, siempre Perú jugó muy bien, ¿no? Y eso es lo que es el Flaco. El Flaco es un convencido de armar planteles con jugadores de buen pie y después los trabaja como para que ellos puedan plasmar todo lo que él tiene en mente, ¿no? ¿Cómo era la intimidad Gareca? ¿Charlaba con cada uno? ¿Charlaba grupalmente? ¿Se adaptaba a ustedes? El Flaco un fenómeno. Para nosotros, para muchos de nosotros fue como un padre futbolístico. Un tipo que nos mimaba mucho, de estar en un bajo momento, él sabía cuando lo estabas, venía, te abrazaba, te mimaba, y eso para un jugador es muy reconfortante y te llena de confianza. Quizá cuando uno esté en su mejor momento, el técnico tiene que saber que por ahí no lo necesita nada porque viene con el envión anímico importante.
pero por ahí el que no está pasando un buen momento es el que más lo necesita, y en eso el Flaco leía muy bien. Sacándolo a Ricardo, ¿no? De ahí, ¿qué otros técnicos te llegaron, te dijeron, vos mismo decían, wow, mira qué clase que te marcaron algo en tu carrera futbolística? Rubén Insúa en Barcelona de Ecuador y Guimaraes en Irapuato de México. Más o menos el mismo pensamiento del Flaco, la misma idea futbolística, siempre muy cerca del jugador, muy cerca del grupo y siempre buscando equipos que tuvieran un equilibrio donde la defensa fuera fuerte y el medio campo, y de mitad de cancha soltar para los que tenían que gestar juego, lo hicieran con total tranquilidad. Bueno, nombraste Ecuador y México. Gracias al fútbol, a tu paso por Talleres, por Newell's, pudiste irte al exterior. ¿Cómo fue esa experiencia? Francia, Ecuador, México. Francia es una materia que me quedó pendiente, pero no por lo que sucedió con el tema de pasaporte ni nada por el estilo. Para mí fue algo que quedó pendiente porque yo siento hasta el día de hoy que no fui convencido de la manera que tendría que haber ido para quedarme mucho tiempo en Europa. Yo creo que si yo hubiese alcanzado el nivel que tuve en Talleres, en Ecuador o en México, me hubiese quedado un tiempo largo en Europa y todos los problemas que salieron a la luz se hubiesen superado, porque seguramente hubiesen hecho un esfuerzo más grande para solucionarlos. Fue el primer viaje al exterior, la primera salida al exterior que tuve, me costó mucho la adaptación y nunca pude jugar de la manera que yo supe hacerlo, quizás por falta de convencimiento, por falta de confianza en mí mismo, hizo que alternara buenas y malas, quizás más malas que buenas, y nunca terminé de adaptarme al país, a mis compañeros. Es como que fui de vacaciones y sabiendo que me quería volver. Diego, ¿en Francia estuviste con algún otro argentino o latinoamericano? Sí, con Gonzalo Bellos, que jugaba en Central y en ese momento estaba en Lanús. Lo había comprado de Lanús. Y sí, con Gonzalo teníamos una muy buena relación. Muy buen tipo. Éramos los únicos dos argentinos que estábamos en el Racing y los dos únicos dos sudamericanos. Se ayudaron mutuamente en esa etapa. Sí, nos ayudamos mutuamente porque Gonzalo también era... No, Gonzalo ya había tenido otras experiencias en el exterior, en Europa. Pero obviamente que más que nada éramos diferentes en cuanto al carácter. Él era más dado, más, por decirlo de otra manera, más simpático. Se comunicaba más fácil, era de hacer broma, a pesar de que no le entendían, era un tipo muy lindo en cuanto a tener a un jugador de ese tipo en un vestuario. Y yo era más callado, siempre fui más callado, más tímido, y a mí me costó un poco más la adaptación. ¿Tu experiencia en México? Mi experiencia en México fue muy linda, muy buena en lo futbolístico. Quizás el primer año en Querétaro, si bien fue un año que no, regular lo diría yo, no fue ni bueno ni malo, fue un año regular de adaptación. Después no renové contrato porque cambiaban la franquicia. Yo me vine y me fui a Barcelona de Ecuador, donde tuve 6 meses espectaculares, y la misma gente que estaba en Querétaro había comprado la franquicia de Irapuato y me volvió a comprar, y ahí ya me compró el pase y ya me fui definitivamente a México. En Irapuato tuve 6 meses también muy buenos, excelentes, y de ahí me voy al Atlante, donde estuve 3 años y medio. Sí, 3 años y medio estuve en Atlante, donde fueron bastante buenos también. Y después los últimos 6 meses en León no fueron del todo buenos. Ya después me vine, yo ya venía con problemas de rodilla, me vine a Talleres
la última etapa donde fue la peor campaña que hicimos. ¿No te costó tanto adaptarse primero por el idioma, ¿no? Que era a favor tuyo, tanto en Ecuador como en México? Sí, en realidad el mexicano es muy similar al sudamericano, al argentino. Aparte, admira mucho también al argentino, al brasileño. Eh, Me tocó llegar a un equipo que ya había también otro argentino, dos colombianos y toda la adaptación fue mucho más simple. Eh, Realmente la pasé muy bien. Yo siempre digo que México es como mi segundo país porque realmente pasé momentos muy lindos y donde me hicieron sentir muy cómodo. ¿Eran lugares tranquilos o pasaste alguna vez alguna situación incómoda? Por lo que se dice en No, México. en México pasa que el futbolista por ahí no recorre los lugares que la gente normal lo hace. Nosotros quizás tenemos el privilegio de siempre estar en lugares donde no, si bien siempre hay peligro, pero donde normalmente hay mucha más tranquilidad. Sí, obviamente que recuerdo más que nada de F, que cuando estaba en Atlante, que era insoportable la cantidad de autos que había en horarios pico, lo que se demoraba uno para llegar a casa, pero realmente pasé momentos muy lindos, muy lindos. Una pregunta que siempre hago a los deportistas por lo general es cuando se van al exterior. ¿Por qué lo hacen? ¿Fama, placer de jugar, de poder ir a otro club o dinero? Yo creo que una cosa va llevando a la otra, yo siempre digo que a medida que uno se va adaptando y se va afianzando en una primera división, lo primero que quiere hacer es saltar a un equipo que sea un poco más grande, por decirte River o Boca, que son los equipos grandes, o saltar a Buenos Aires. Después ya que lo primero que apuntás es tener una posibilidad de ir a Europa para que te vean en la selección. Y todo te va llevando a todo. Yo creo que si vos haces buenos campeonatos, si trascendés en los equipos que te toca estar, obviamente que el dinero llega solo. Son sumas totalmente diferentes las que se manejaban antes con las que se manejan ahora, obviamente, ¿no? Pero yo siempre digo que en el fútbol, a medida que uno se va afianzando y los equipos lo empiezan a tener en cuenta, si uno hace bien las cosas, puede vivir tranquilamente de esto. Hablaste de vivir tranquilamente. ¿Ganaste dinero con el fútbol? Sí, he ganado dinero, obviamente que no las cifras que se manejan hoy, porque Sí. eran años totalmente diferentes, pero no me puedo quejar de los equipos en los cuales he estado, de lo que he ganado, después que yo la haya invertido mal o bien es otra circunstancia, pero yo no soy una persona que puedo decir, no gané un buen dinero. De los lugares que fuiste o conociste gracias al fútbol, ¿cuál fue el que te sorprendió más? De decir, mira dónde he llegado, dónde estoy, creí que era de una forma, de otra. De los lugares que fui, quizá el que más me sorprendió, el que más me gustó, es Mónaco. Cuando jugamos contra Mónaco, porque muchas veces sinceramente uno nunca espera. En mi caso yo nunca, si bien me gustó siempre el fútbol, pero nunca tuve en mente ser jugador de primera división. Siempre el que me apuntaló en cuanto a eso fue mi viejo, que fue el que más hizo fuerza para que yo me fuera a Rosario. Siempre renegó mucho conmigo porque yo era de volverme. Extrañaba mucho, y no precisamente mi familia, sino mis amistades. Y mi viejo renegó mucho, pero fue constante. Siempre estuvo encima mío, porque obviamente hasta el día de hoy lo hablamos. Yo siempre te exigí porque sabía lo que podías dar. Que quizás de no haber tenido a una persona como la que tuve como mi viejo, quizás no hubiese llegado a primera división. Si bien podía reunir las condiciones, pero por ahí te vas perdiendo muchas veces.
Diego, ¿tuviste compañeros famosos o enfrentaste a figuras del fútbol que voy a decir, mira contra quién estoy jugando, a quién veo? Sí, qué sé yo, en Francia más que nada, Ujú. contra Ococha, contra Bartés, contra Trezeguet, con muchos jugadores, pero nunca me sorprendí, ni siquiera, siempre fue una persona que quizás no fue de valorar los momentos que le tocó vivir. Yo estuve con Diego en Newell's, que es lo más grande, y hoy no tengo una foto con él, por vergüenza, por no haberme animado a pedirme una foto cuando todos se lo pedían. Entonces, por ahí hay cosas que uno después de grande entiende que por ahí las tendría que haber vivido de otra manera, aprovechado de otra manera también, disfrutado de otra manera, porque hoy lo que pasó ya está, pero tampoco es que me rompo la cabeza pensando en todo lo que viví, todo lo que ha quedado en el pasado. Vivo el presente, lo disfruto muchísimo, estoy muy feliz hoy con mi vida y la verdad fueron momentos hermosos que van a quedar siempre en mi mente. Sinceramente me sorprendo mucho del cariño de la gente, sinceramente me sorprende muchísimo, después de tantos años de no haber jugado al fútbol, siempre recibo muestras de cariño, ya sea de México, de Ecuador, ni hablar de Córdoba, obviamente. Córdoba es como, soy parte de la ciudad prácticamente en cuanto a sentimiento, porque yo soy un agradecido de Córdoba, de Talleres, ni hablar, pero más allá de los colores, a mí la gente de Córdoba siempre me trató con mucho cariño y mucho respeto. Siempre tuve la suerte de no ser un jugador por ahí problemático, de tratar de con alguna palabra eh, encender un poquito más un clásico, ni nada por el estilo. Siempre me manejé con mucha cautela, no hablé nunca fuera de lugar. Siempre traté de hacer mi juego dentro del campo de juego, pero siempre me manejé sin faltar de respeto a nadie. Yo creo que eso, a lo largo, eh, hace que le quede lo más importante, que uno quede en la mente y en el cariño de mucha gente que por ahí no lo esperaba. ¿Quedaste de amigo o tenés contacto con ocasionales rivales, por ejemplo, en esa tu época de Belgrano, de instituto? Hemos jugado, nos hemos enfrentado, inclusive ya de viejos, hemos hecho algunos clásicos. Sí, tengo muy buena relación con todos los chicos de Belgrano que hemos jugado, en especial con el Tano, eh, con el Beto Fernández, con Chiche y con el Luisfa tenemos buena relación. Todo ese, esos jugadores de esa época siempre fueron buena gente. Inclusive yo he ido cuando estaba en talleres inferiores, fui a dirigir en el predio de Belgrano. No te digo que me recibieron con abrazos, pero sí con mucho respeto. Jamás me faltaron el respeto estando en las instalaciones de ellos, y eso es lo lindo que te va quedando del fútbol, ¿no? Como jugador de Newell's en alguna época, como futbolista, como número 10, enlace, que lleva el balón, ¿qué opinión tenés cuando a Lionel Messi le dan descaradamente criticando por todos lados? Porque no ha ganado nada, porque es así, porque es de otra forma. Mirá, es una buena pregunta la que me hacen. Yo a ese tipo de jugadores los defiendo siempre. Yo sinceramente siento pura admiración por ese tipo de jugadores que tengan la valentía de seguir jugando, de jugar de la misma manera en todos lados. De que Messi no se haya cansado de las críticas y siga queriendo vestir la camiseta de la selección y quiera seguir intentando ganar algo con la selección. Pero bueno, cada uno tiene su pensamiento. Para mí, yo
admiro muchísimo a Maradona, admiro muchísimo a Messi, pero para mí, para mi persona, el mejor jugador que yo vi, para mí es Riquelme. Admiro muchísimo a Román y la verdad que ese tipo de jugadores siempre los voy a defender. Y sí, si uno muchas veces va, hay veces que comparto con amigos algún asado o he compartido con amigos un asado y viendo un partido de Riquelme y decían es un pecho frío pero bueno, sí. Uno no se puede poner a pelear porque uno lo ve de una manera y otro lo ve de otra. Así que no, yo creo que cada uno tiene derecho a decir lo que quiera, pero no es fácil estar ahí adentro. Parece fácil, pero no es para nada fácil. Sí, o sea que tenemos que aprovecharlo en vez de desaprovecharlo. Totalmente. Somos unos privilegiados de poder decir que son argentinos, que Messi es argentino. Yo a Boca dejé de verlo, yo veía siempre a Boca por Riquelme. Cuando dejó de jugar Riquelme, casi rara vez lo mismo. Ahora porque está Bebelo o Tevez, pero es rara la vez que miro Boca desde que dejó de jugar Riquelme. Lo mismo me pasa con Barcelona o con la selección cuando Messi no juega. Después es raro que vea fútbol. Hablando de fútbol, o las veces que lo podés llegar a ver, ¿qué opinión, cómo ves el fútbol actual argentino? Y el fútbol argentino obviamente no es el fútbol por ahí técnico como por ahí estábamos acostumbrados a ver en mi época o en la época anterior de Willington. Ha ido creciendo en algunas cosas, que es la parte física, pero ha mermado la parte técnica. Yo digo que se ha ido emparejando hacia abajo. A mí el fútbol que se practica hoy no me gusta porque es un fútbol más físico que vistoso, pero bueno, es un poco también la necesidad de resultados que tienen que tener los técnicos para poder mantenerse en sus puestos, que no es fácil, es lo que necesita la gente, porque la gente lo único que quiere y piensa es en ganar, más allá de cómo se juegue. El único que por ahí siempre intenta y le ha ido muy bien es Gallardo, pero yo creo que Gallardo, si no le hubiese ido bien, la gente tampoco estaría tan contenta. Pasa que se le han dado todo, juega bien, ha obtenido muchísimos títulos y entonces eso lo respalda. Pero la gente es muy exitista, hoy necesita de un resultado más de ver jugar bien un equipo. Y más los futbolistas que hoy en día parecen más atletas que jugadores de fútbol, ¿no? Que te ponen el GPS, que cuánto corriste, que cuánto... Y antes, en la época de ustedes, uno ya que, en el caso mío, 50 años, he visto a jugar a Talleres, a Belgrano, Instituto. A nosotros nos tenían que obligar a correr, era diferente. Sí. A esto lo tenés que obligar a que dejen de correr, era totalmente diferente. Pero jugaban con la cabeza de... Sí, son épocas distintas, ¿no? Había más espacio también.